Ese día, Culiacán no solo ardió. Ese día, algo despertó. Las calles se llenaron de humo. Los gritos se mezclaron con las sirenas. Y el cielo se puso de un color rojo sangre. No era solamente la violencia que todos conocemos. No era solo la guerra entre hombres. Era distinto. Era como si la ciudad entera, con todo su ruido y su furia, hubiera sido ofrecida en un sacrificio masivo. Porque debajo de Culiacán, en sus cimientos más profundos, hay algo antiguo, algo que espera. Y ese día, con cada disparo y cada grito, esa cosa se alimentó. Se dice que Ismael, el Mayo Zambada, no solo era un jefe que mandaba hombres, él mandaba silencios, mandaba sombras. Dicen que, mientras unos apretaban el gatillo, otros, en lugares secretos, rezaban a entidades oscuras. Desde hace décadas, se susurra que existe un pacto en poder a cambio de sangre, control total a cambio de almas. Los más viejos, los que recuerdan las historias de sus abuelos, sabían la verdad. La ciudad no está construida sobre tierra firme, está construida sobre una grieta, un punto débil en el tejido de la realidad. Un lugar donde nuestro mundo apenas roza, otros mucho más oscuros. Y para mantener esa puerta cerrada, o al menos controlada, había que alimentarla constantemente. El precio era la sangre. Cuando el caos estalló, cuando la ciudad se convirtió en un infierno, no todos los que luchaban eran completamente humanos. Los que se hacían llamar los Rugrats no avanzaban como simples soldados. Se movían como si algo los empujara desde atrás, como si una fuerza invisible los guiara. No sentían miedo, no sentían dolor. Era como si ya estuvieran muertos. Simples marionetas, de carne y hueso. Los chapitos corrían entre las ráfagas de balas con una sonrisa torcida, una mueca que no era normal en un hombre que enfrenta la muerte. Algunos testigos, los pocos que sobrevivieron para contarlo, juraron después que sus ojos no reflejaban la luz, que eran pozos de una oscuridad total. Y los ninis, ellos eran peores. Aparecían de la nada, en lugares donde nadie los había visto entrar, como si pudieran atravesar las paredes, como si las leyes de la física ya no aplicaran para ellos. Las balas que volaban por el aire no solo mataban cuerpos, rasgaban algo más, rasgaban el velo que separa los mundos. Y por esas pequeñas grietas, en la realidad, algo empezó a asomarse. Esa noche, cuando el fuego disminuyó y un silencio aterrador se apoderó de las calles, varios sobrevivientes, en diferentes puntos de la ciudad, contaron la misma historia imposible. Dijeron haber visto figuras enormes, sombras gigantescas caminando entre el humo denso de los incendios. Escucharon voces que no hablaban español, ni inglés, ni ningún idioma humano conocido. Eran susurros guturales que parecían venir de todas partes, y de ninguna a la vez. En el corazón del centro de la ciudad, bajo una vieja casa abandonada, que todos evitaban, existía un cuarto sellado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, marcas de sangre seca y rituales olvidados. Fue ahí, en ese lugar maldito, donde se hizo el pacto original hace generaciones. Sangre de inocentes para abrir el camino, sangre de enemigos para sellar el poder, y sangre de los propios como garantía, todo para mantener abierta solo una pequeña rendija, lo suficiente para usar el poder que emanaba del otro lado. Pero ese día, la cantidad de muerte, de dolor y de miedo fue tan inmensa que la rendija se desgarró, se convirtió en una puerta abierta de par en par, y lo que salió de ella ya no obedecía a pactos ni a rituales, ya no obedecía a nadie. La ciudad misma se transformó. Las calles se volvieron un laberinto vivo, cambiando de forma, llevando a los perdidos a callejones sin salida. Las paredes de las casas parecían respirar, inhalando el miedo y exhalando un frío antinatural. Las sombras ya no seguían a los cuerpos, se movían por sí solas, alargándose, retorciéndose como serpientes en la penumbra. Se vieron sicarios, hombres endurecidos por la violencia, disparando al vacío, gritando nombres que no eran de este mundo, mientras las lágrimas corrían por sus rostros. Otros, en un instante de terrible lucidez,
Cayeron de rodillas y comenzaron a rezar, porque entendieron la verdad definitiva. Ellos nunca habían controlado nada. Eran simples ofrendas, en un juego mucho más grande y antiguo. El Mayo lo supo, los líderes lo supieron. El pacto se había roto. El precio ya no era solo poder. El precio ahora era todo, la ciudad misma. Para cerrar la grieta, para detener la invasión silenciosa que devoraba la realidad, algo tenía que ser entregado. Algo debía quedarse del otro lado, un sacrificio final y absoluto. No bastaba con más sangre derramada en las calles. Se necesitaba una voluntad, una conciencia que caminara hacia la oscuridad por decisión propia. Cuentan que esa noche, una figura solitaria caminó sin vacilar hacia el epicentro de la anomalía, hacia la oscuridad que latía bajo la ciudad. No gritó, no luchó, no mostró miedo, simplemente avanzó y desapareció en la negrura. Y justo en ese instante, el estruendo de la guerra, los gritos y los susurros de otro mundo cesaron. Un silencio profundo y pesado, como el fondo del océano, cayó sobre Culiacán. Cuando la grieta comenzó a cerrarse, no fue un acto de misericordia. Fue el resultado de una negociación silenciosa en el caos. Alguien, o algo, había ganado el derecho de decidir quién salía vivo de ese infierno. El Mayito Flaco no levantó un arma, no dio una sola orden, no celebró la aparente calma. Simplemente se quedó de pie, observando en silencio mientras otros caían o huían. Dicen que él entendió algo que los demás ignoraban. En una guerra donde lo humano ya no manda, la única forma de sobrevivir es elegir a qué oscuridad alimentar. Los Rugrats, sus hombres, avanzaron entonces como sombras guiadas, tomando el control. No fue por su fuerza, ni por su número. Fue porque algo los respaldaba desde abajo, desde la grieta, que ahora se cerraba a su favor. Los ninis, en cambio, quedaron atrapados en el ruido, en la confusión, en el espacio intermedio, que ya no obedecía a nadie. No fue una derrota militar, fue una desaparición. Se los tragó la realidad fracturada. Y cuando todo terminó, cuando la ciudad dejó de sangrar, por unas pocas horas, los Rugrats seguían en pie, no celebraron, no hablaron, porque sabían la aterradora verdad. Esa victoria no era gratuita. Era un préstamo, con un interés impagable. El Mayito Flaco observó la ciudad en silencio, sabiendo que había ganado el control, pero también sabiendo que algo, desde las profundidades, ahora lo observaba solo a él, porque en Culiacán, cada triunfo deja una cicatriz en el alma, y el que gana una guerra como esta, no se convierte en rey. Se convierte en el guardián de una puerta que nunca debe abrirse por completo. El carcelero de algo que nunca duerme.